¿Qué son las combinaciones? ¿Qué significa su fórmula y cómo se usan? Eso es lo que aprenderás en este video. Con un ejemplo entenderemos qué significa la fórmula y cómo ésta se relaciona a las permutaciones. Imagina que estás en un parque de diversiones que cuenta con 4 atracciones: montaña rusa, carrusel, rueda de la fortuna y un castillo. Un grupo de amigos planean ir, pero debido a que tienen poco tiempo disponible, solo podrán disfrutar únicamente de 3 de las 4 atracciones. A ellos les gustaría saber de cuántas maneras distintas podrían elegir 3 atracciones a las que irán. Ellos quieren probar diferentes atracciones, por lo que no quieren repetir ninguna, y tampoco les importa el orden, ya que solo están eligiendo a qué atracciones asistirán. Precisamente para eso se utilizan las combinaciones. Cuando buscamos elegir elementos de un conjunto o grupo, y no nos importa el orden en el que los elegimos, y no se puede elegir ninguno repetido. Entonces, tenemos 4 atracciones: la montaña rusa, el castillo, el carrusel y la rueda. De esas 4 queremos elegir 3. Pero podemos darnos cuenta que elegir 3 es lo mismo que eliminar una de ellas, por lo que podríamos ir eliminando cada una de ellas para encontrar las maneras distintas en las que podríamos elegir las atracciones. De esta manera obtenemos 4 combinaciones posibles, una distinta cada que eliminamos una atracción diferente. Pudimos hacerlo de esta manera porque son pocas atracciones y solo queda una sin elegirse, pero esto no se va a poder hacer siempre de forma sencilla. Con solo agregar una atracción más se complicaría la tarea, por lo que nos interesaría encontrar una manera para poder calcular esto sin importar las cantidades, una fórmula. Para buscar la fórmula partamos de algo que sí conocemos: qué hacer cuando sí nos importa el orden. Para esto les recomendamos ver el video de permutaciones. Si nos importara el orden en que elegimos las atracciones, si les importara el orden en que se subirán, podemos usar la regla de la multiplicación o la fórmula de las permutaciones. Tenemos un total de 4 atracciones, y de esas elegiremos ordenar 3. Con la fórmula de las permutaciones, obtenemos que hay 24 maneras diferentes de subirnos a 3 atracciones en orden. Y como 24 no es un número tan grande, podríamos visualizar todas las maneras distintas de acomodar estas atracciones. Pero para facilitar su visualización, cambiaremos las atracciones por una figura geométrica que se asemeje. Ahora sí, mostraremos todas las permutaciones de 3 atracciones. Aquí tenemos representadas las 24 maneras distintas en que podríamos elegir las atracciones si nos importara el orden. Vean que las agrupamos y dividimos de manera que las que tienen las mismas atracciones queden juntas. Por ejemplo, enfoquémonos en este grupo de 6. Todas tienen las mismas 3 figuras, como esta permutación, que es igual a esta otra pero invertida. Las 6 permutaciones de ese cuadrante tienen las mismas atracciones pero en un orden distinto. Y lo mismo sucede con cada uno de estos 4 grupos. Eso significa que desde el punto de vista de nuestro problema inicial, todas las opciones encerradas en el mismo grupo serán iguales, ya que solo están nombrando las mismas 3 atracciones pero en un distinto orden. Y el orden no nos importa en nuestro problema. Si regresamos a uno de los grupos, tenemos en este grupo expresadas todas las maneras distintas en que se pueden ordenar 3 figuras. Es decir, el total de permutaciones que se generan con esas 3 figuras, que es igual a 3 factorial y eso es igual a 6. Entonces, si quisiéramos representar estos grupos de permutaciones como una combinación sin importar el orden, solo sería necesaria una de esas 6, ya que todas significarían lo mismo. Por lo tanto, 6 permutaciones serían equivalentes a una combinación. Entonces, para pasar de la cantidad de permutaciones a la cantidad de combinaciones, tendríamos que dividir entre 6. El total de maneras de ordenar 3 figuras lo calculamos al principio con la fórmula de la permutación, que desarrollada sería 4 factorial, el total de atracciones, entre 4 menos 3 factorial, que es el total de atracciones menos las atracciones a elegir, que sería 1 factorial, que es igual a 1, y esto nos dejaría con 4 factorial, que es igual a 24. Como vimos, si este total de 24 lo dividimos entre 6, obtenemos las 4 combinaciones distintas para elegir las 3 atracciones. ¿Será que esta idea la podemos utilizar siempre para convertir el total de permutaciones en el total de combinaciones? La respuesta es sí, solo que recordemos que ese 6 por el que estamos dividiendo proviene de 3 factorial, que es la cantidad de permutaciones de 3 atracciones. Y el 24 proviene de la fórmula de permutaciones que nos dio 4 factorial entre 1 factorial. Esto se puede reescribir de esta manera, donde ese 1 representa que una atracción es la que se quedará sin ser elegida, y proviene de restar el total de atracciones, que son 4, menos las 3 que elegiremos. De esta manera se puede construir la fórmula de las combinaciones, y de manera general se vería de la siguiente forma.
donde n es el total de elementos de los que se elegirá y r es la cantidad que se elegirá. Entonces aquí el n factorial representa las permutaciones de todos los n elementos. En nuestro ejemplo son las permutaciones de las 4 atracciones. El n menos r factorial por el que está dividido elimina las permutaciones de los elementos que no serán elegidos, que se obtiene restando n menos r. En nuestro ejemplo son 4 menos 3. Y como vimos, r factorial y 3 factorial en el ejemplo eliminan las permutaciones en las que se repiten los mismos elementos pero en distinto orden, para dejar solo las combinaciones. A esto se le conoce como número combinatorio y se representa de estas dos maneras. Entonces, podemos decir que en general, esta fórmula nos sirve para contar todas las maneras en las que podemos elegir un subconjunto de R elementos de otro conjunto mayor de N elementos. Por ejemplo, de este conjunto de 10 hormigas, esta selección en rojo sería una combinación de 7 de ellas, ya que no nos importó el orden en que las elegimos y no repetimos hormigas. Y si seguimos contando cada manera distinta en que podemos elegir una combinación de 7 de ellas, entonces llegaremos a que el total es 120. Al usar la fórmula de las combinaciones con n igual a 10 y r igual a 7, tendremos 10 factorial sobre 10 menos 7 factorial por 7 factorial, y ese 10 menos 7 factorial sería igual a 3 factorial. Si desarrollamos el factorial de arriba como 10 por 9 por 8 por 7 factorial, que sería el resto de las multiplicaciones que faltaban, podemos cancelarlo con el 7 factorial que tenemos abajo. Esto nos dejaría con 10 por 9 por 8 entre 3 por 2 por 1. Y al realizar las multiplicaciones nos queda 720 entre 6, que es igual a las 120 combinaciones que nosotros vimos. Esta fórmula se puede calcular también directamente en una calculadora científica seleccionando este símbolo y eligiendo primero el valor de n y luego el valor de r. Ahora pongámoslo a prueba con un problema. Pensemos en un hexágono. ¿Cuántos triángulos se pueden formar usando los vértices o puntas del hexágono? Para crear un triángulo dentro del hexágono, solo necesitamos elegir 3 vértices distintos y unirlos con líneas. Por lo tanto, nuestro problema es igual a encontrar todas las maneras en que podemos elegir 3 vértices distintos, ya que con ellos se hace un triángulo distinto. Y veamos que no importa el orden en que elijamos los vértices, ya que aunque cambiemos el orden en que los elegimos, aún así dará el mismo triángulo. Y como no nos importa el orden y no se pueden repetir los vértices, entonces lo que buscamos son nuestras queridas combinaciones. En este caso, tenemos un total de 6 vértices, y queremos saber las combinaciones de 3 de ellos, por lo que tenemos n igual a 6 en nuestra fórmula y r igual a 3. Por lo tanto, es posible hacer las combinaciones de 6 en 3, y eso es igual a 6 factorial entre 3 factorial por 3 factorial. Podemos desarrollar los factoriales. Nos queda arriba 6 factorial desarrollado y abajo 2 veces multiplicado el 3 factorial. Y uno de esos se puede cancelar con el 3 por 2 por 1 que tenemos arriba. Ya que cancelamos eso, podemos cancelar también el 6 y el 3 por 2 que tenemos en el denominador, ya que 3 por 2 es 6. Esto nos va a dejar nada más 5 por 4 y eso es igual a 20. Entonces, el total de triángulos distintos que se pueden formar en el hexágono son 20. Y son los que se están mostrando en pantalla. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.